El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ya está aquí en el Parlamento paraguayo a espera de una ratificación. La parte de la importación, el tener ciertas facilidades para poder adquirir ciertos productos que son de mano local y no estar importando tanto. Creo que no tiene precedente. Creo que siempre fue reventa. Este acuerdo viene lleno de muchas promesas, menos aranceles, más mercado, más exportaciones. Pero también desde Europa hay muchas trabas, sobre todo en tipos de reglas, también en condiciones medioambientales y en normas agrícolas. Todo puede ser que sea para bien de Paraguay o de repente si saben trabajar y saben negociar. Que no perdamos beneficios, que ante los grandes países, las grandes corporaciones, no cedamos tampoco nuestras cosas. Esta semana estamos en Asunción, donde vamos a estar debatiendo cuáles son los pros y los contras de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y sobre todo qué significa para el Paraguay. Pongamos las cartas sobre la mesa. Paraguay tiene que hacer su propia tarea interna. Tiene que cambiar el modelo económico. Evidentemente, el comercio con la Unión Europea es muy fundamental para este sector del agronegocio. ¿Dónde está el desarrollo real de la industrialización del país? Porque finalmente es lo que nos va a llevar a un progreso o no, ¿verdad? Bueno, bienvenidas a Cartas sobre la Mesa, este panel femenino que tenemos hoy para comenzar nuestra serie de programas en Paraguay, con un tema muy importante, ¿no? Porque incluso en las noticias, dándole un poquito ahí una pasadita a la televisión, veo que están constantemente hablando del tema del Tratado de Mercosur con la Unión Europea, sobre todo porque hace una semana la von der Leyen, la señora von der Leyen, dijo que el tratado iba para adelante y que ella no iba a estar esperando por más nadie. Y quería ver, pero empezar sobre todo para que el paraguayo también entienda que de qué se beneficia Paraguay de todo esto si solamente dicen por ahí el 6% de las exportaciones salen hacia Europa. La mayor parte de las exportaciones se van a Europa, pero este tratado lo que tiene es una flexibilización sobre todo de las exportaciones, un estímulo de las exportaciones en las materias primas, principalmente carne, soja y derivados. Y la mayor parte de esta, sobre todo la soja, va a Argentina y el comercio de Argentina con la Unión Europea sí es muy importante. Entonces, a pesar de que la relación bilateral en números parezca pequeña, como este dato que se está debatiendo en la prensa, igual evidentemente el comercio con la Unión Europea es muy fundamental para este sector del agronegocio por las relaciones que tienen con los otros países del Mercosur. Entonces es fundamental. Sí, el problema de un tratado como este que lleva casi 25 años tratando de consolidarse es por la asimetría económica y de desarrollo, ¿no? Para Paraguay puede ser una gran oportunidad, indudablemente, como lo es cualquier apertura a mercados internacionales, pero Paraguay tiene que hacer su propia tarea interna, tiene que cambiar el modelo económico. Mi mayor temor es que nosotros sigamos aumentando este modelo de un Paraguay que exporta materia prima barata, y tiene que importar industrialización, mano de obra agregada, etcétera, a más costo. Entonces, nos convertimos en un país donde los salarios son muy bajos, los impuestos son muy bajos, por lo tanto, el nivel de los trabajadores sigue siendo precario y un Estado débil, y sin embargo, digamos, esto puede ser una oportunidad. Entonces, nunca estos tratados ni son buenos ni malos por sí, depende de la tarea que hagamos los paraguayos para que esto sea una gran oportunidad a un gran mercado. Un poco la postura que estuvo tomando el gobierno, ¿verdad? Desde sus instituciones, como el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, planteaban que, por ejemplo, habría un crecimiento de un 1% del PIB en 15 años, ¿verdad?
Estas son las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. En exportaciones podrías subir un 27% a Paraguay, un 19% a nivel Mercosur. Hay potenciales exportadores que van desde textiles, carnes conservadas, carnes agrícolas, productos de hierro y acero, moldes de madera. Hay como una gran potencialidad. Pero al mismo tiempo todo esto son supuestos, ¿verdad? El día de hoy, si hoy se implementa la ley, ¿a quién beneficia? Creo que esa es una pregunta que vale hacerse, ¿verdad? Y eso, hablando de los bloques precisamente, ¿a quién beneficia más esto? ¿Al Mercosur o a la Unión Europea? Además, como decía la senadora, ya llevamos también más de 25 años tratando de impulsar este tratado y llama la atención quizás, no sé, ¿no les parece medio un poco perpicaz el hecho de que sea Europa la que actualmente esté incluso impulsando más de la cuenta, esté como más interesada? Por eso mencionaba que la señora von der Leyen había dicho, no, esto va para adelante, y Francia se opone todavía, etcétera. ¿Por qué Europa está tan apurada, como que ahora tiene tanto ímpetu por este tratado? ¿Es un tema geopolítico? ¿Qué está pasando? No, evidentemente hoy estamos en un mundo convulsivo, en un mundo de tensiones y en un mundo que ha roto todas las reglas. Yo creo que Europa necesita ampliar su mercado hacia América Latina porque están allí emergiendo China, está emergiendo Rusia, está emergiendo el propio Estados Unidos. Entonces, claro que es hoy importante tomar un mercado de casi 700 millones de personas, como hablan, y asegurarse que América Latina sea digamos, un aliado estratégico, sobre todo en la provisión de materia prima, que es lo que hoy, por supuesto, es la base del desarrollo económico de los grandes países desarrollados. Y usted mencionaba hace rato que Paraguay precisamente a lo mejor serían las materias primas lo que primaria, digamos, en el sentido a la hora de la exportación hacia allá. Pero ¿qué materias primas estamos hablando? Porque entonces parece que el Tratado de Mercosur aquí en Paraguay beneficiaría más que nada a un sector económico, llámese con las letras como son la ganadería sobre todo, ¿no? La ganadería, la soja. Y entonces, ¿qué pasa con el resto de las industrias o los comercios o las áreas económicas del Paraguay? Sí, un poco retomando esa pregunta que planteaba Laura en relación con quiénes ganan en este contexto que describía muy bien la senadora. Este tratado se conoce popularmente como el Tratado de Vacas por Automóviles. Implica que desde los países del sur, desde nuestros países del Mercosur, se va a fortalecer el agronegocio, principalmente el ganadero, como vos muy bien marcabas, pero también el agrícola, en particular con la soja, maíz y los otros cultivos de este complejo. Pero también acá hay un punto fundamental que tiene que ver con la importancia estratégica que están teniendo los minerales críticos, porque estamos en un contexto de disputa geopolítica donde el acceso a estos minerales es fundamental para la transición energética que está llevándose adelante a nivel global, donde Europa no puede quedar rezagada en la disputa que hay a nivel global, ¿verdad? Entonces, para Europa es fundamental contar con un suministro estable de estas materias primas fundamentales para esa transición, lo cual implica entonces que este tratado va a asentar... Pero esas materias primas que son litio. Son litio, uranio, titanio, tierras raras, que son los minerales fundamentales para las nuevas tecnologías necesarias para este proceso de transición energética que se está llevando adelante. Pero ahí sobre todo no se corre un riesgo. A mí lo que me preocupa de hacer tratados, sobre todo entre América Latina y la Unión Europea, es que ellos siempre estén como se conoce por ahí, como que de la mano del conductor, como que ellos son los que ponen las reglas constantemente, porque obvio que ellos siempre tienen regulaciones ambientales, regulaciones de todo tipo. ¿Y cómo hacer para que no sean ellos la voz cantante? Es decir, que entonces, porque claro, aquí el riesgo que yo veo es que dentro de 5 años, no sé, a la Unión Europea le dio ahora porque resulta que al ganado hay que inyectarle tal cosa, por lo que sea, me lo invento, ¿no? Y entonces aquí ahora, no, pero es que eso no lo podemos cumplir acá, entonces se cierra el tratado. ¿Cómo garantizar la continuidad de un tratado como este con este tipo de socios?
Bueno, ahí es donde yo tengo mis críticas al gobierno. O sea, podemos firmar todos los acuerdos del mundo, pero si el Paraguay soberanamente no tiene una política de desarrollo y hay una intencionalidad de cambiar nuestro modelo económico, porque ese es el problema del Paraguay. Décadas, años en que el Paraguay es un gran extractivista, no tiene condiciones de desarrollo porque no tiene educación, no tiene salud pública, una política de bajos salarios comparativamente a Europa, que es altamente proteccionista del empleo y del trabajo, con medidas sociales de protección para los trabajadores. Pero eso no es solo, no es firmando el acuerdo los dos cancilleres. Acá hay mucho trabajo desde la política interna del Paraguay y ahí es mi temor que terminemos siendo subordinados, como lo somos ya a Estados Unidos, a su política exterior, no a la nuestra. Yo pensaba un poco sobre este tema, ¿verdad? De que se menciona como un gran beneficio la cuestión de la importación de productos tecnológicos de la Unión Europea, ¿verdad? Pues nosotros acá no tenemos una industria desarrollada. Si pensar rápidamente así, ¿cuál es lo que es la industria del Paraguay, verdad? Y realmente nosotros exportamos materia prima, carne, soja, granos, o sea, tipo, siempre es con la mínima intervención posible. Entonces, ¿dónde está nuestra soberanía tecnológica ahí, verdad? O sea, ¿dónde está el desarrollo real de la industrialización del país? Porque finalmente es lo que nos va a llevar a un progreso o no, ¿verdad? Porque si es que vamos a seguir exportando vacas, exportando soja, no sé si algo realmente va a cambiar. Eso por un lado. Y después, por otro lado, pensaba en la necesidad, si es que queremos realmente cambiar nuestro modelo de nuestra matriz económica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo energético? Porque esa es una de las cuestiones principales acá en Paraguay. Sí, bueno, eso precisamente, que de eso viene uno de los programas de la serie de las próximas semanas. Precisamente, Paraguay siempre ha estado luchando para tomar control de su negocio energético a expensas de, ya sabemos, la relación complicada con Brasil, el tratado en Itaipú, etcétera. Justamente este año se supone que otra vez pasa una revisión. Hace 3 años ya que se firmó el nuevo tratado, que ya tenía décadas también, etcétera. Entonces, claro, siempre se está hablando, por un lado, pareciera que el tema eléctrico fuera primordial para Paraguay, para su desarrollo particular. Pero entonces, si ese desarrollo económico, como decía la senadora, nos vamos por allí, obviamente la electricidad no se la vamos a exportar a la Unión Europea ni va a ser parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cómo hacer para compaginar todas estas cosas? ¿Se pueden compaginar todas las cosas? Por ahí también otro tema que tendremos en las próximas semanas, así que tienen que estar pendientes por ahí en casa, que vamos a estar hablando de todos estos temas. El tema ahora de las residencias fiscales aquí en Paraguay, que también está buscando atraer supuestamente inversión y capital extranjero, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para combinar todo esto de una manera ordenada? Y hay que tener una política clara. El problema es que el Estado paraguayo ha estado siempre en manos de un grupo, de una oligarquía ligada a la corrupción. Entonces, no son fáciles los desafíos. Es complejo, pero si el Paraguay no decide cambiar su política interna de manera a salir de este extractivismo, hacer que el Estado garantice realmente condiciones para el desarrollo económico. Entonces, un país donde la mayoría de la gente que tiene un sueldo mínimo no puede vivir del sueldo mínimo, entonces, ¿de qué desarrollo hablamos? ¿Desarrollo para quién? ¿Desarrollo para cuántos paraguayos y paraguayas? Sin poner acá sobre la mesa la migración por pobreza, las condiciones de informalidad, que es casi el 60% de la población. Entonces, en estas condiciones uno mira el tratado y dice, pero qué amenaza para un país con tantas debilidades internas y estructurales. Claro, porque pero también el tema, ¿no? Porque el tema, ahorita lo estamos viviendo en menos de un año. Hemos visto, obviamente, los abusos ya sabemos, de nuestros vecinos del norte invadiendo por aquí,
aquí, bombardeando por allá, etcétera, etcétera. Estamos, como usted lo decía al comienzo, en una etapa en donde parece que las garantías de los tratados internacionales, la ley ya no existe. Entonces, precisamente, ¿cómo ratificar un tratado como este? Paraguay entiendo que está en posición ahora de ratificación, en donde esto se ha pasado ya al Congreso, creo que están más o menos evaluando. Hace poco empezó el año legislativo aquí en Paraguay. Argentina y Uruguay se lo hicieron ya hace pocas semanas, se está esperando también por Brasil. Entonces, pero los socios, digamos, ahí viene la pregunta. Los grandes socios, Argentina, Brasil, ya dijeron que sí. ¿Ya Paraguay se tiene que sumar porque no le toca a otra? Así mismo. Así sí. es. De hecho, que el sector oficialista le da el apoyo al acuerdo. Los gremios del agronegocio tienen sus miedos que están muy vinculados, y este es un tema fundamental, a los reglamentos, a las regulaciones ambientales y agrícolas de Europa. Porque acá también es importante mencionar la crisis climática que estamos viviendo. Este tratado de libre comercio se da en un contexto de una crisis climática que está condicionando todo el resto de las relaciones internacionales y productivas. Y sobre todo en la ganadería. Y sobre todo en la ganadería claro. Y entonces, mucho de las discusiones en Europa tenían que ver con esto. Por un lado, la población europea está muy pendiente sobre los efectos de la crisis climática que tienen estas actividades. Entonces, han demandado que se establecieran reglamentos claros respecto a eso. Entonces, y frente a eso, los gremios del agronegocio han tratado de que se flexibilicen esas normas, y sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto fitosanitario, porque recordemos que el agronegocio acá es tóxico. Se desarrolla a partir de justamente insumos producidos por corporaciones europeas que son sumamente contaminantes, como los agrotóxicos, como glifosato, paraquat, etcétera, que están prohibidos en Europa, pero que acá se siguen utilizando. Entonces, es un escenario complejo también. Esas contradicciones producidas por el gremio del agronegocio, que es el sector que se va a ver beneficiado, es lo que estuvo parando su rápida aprobación, digamos. Ese fue el conflicto realmente que hizo que se frenaran las negociaciones o que se tuvieran otros tiempos. Pero sí, sin dudas, se va a desarrollar, se va a aprobar, es lo que ya dijo. Pero es que ahí está, yo creo que el problema es que van a seguir siendo las relaciones de poder, porque, a ver, desde hace muchísimo tiempo siempre hemos escuchado, hablando solamente de Sudamérica, de una especie de América del Sur tipo Unión Europea. Entonces, claro, y pasamos años discutiendo esto porque la asimetría de los países es muy fuerte. Y ni hablar del tema geográfico, de lo complicado que sería. Y en todos los países hay oligarquías pequeñas que controlan la economía y lo hacen a su buen entender y sobre todo a su buen beneficio. Entonces, lo que hay acá es gran desigualdad social. Hay desigualdad social, pequeños, grandes multimillonarios y grandes mayorías sin acceso a los derechos fundamentales. Y eso no se quiere cambiar. Bueno, es que aquí lo principal también es ver, primero poner la casa en orden. El problema aquí es que ¿cómo haces tú para que en el bloque suramericano sea el primero que esté a comprar? Porque la Unión Europea, mal que bien, ya tiene su sistema de décadas y ya tienen una estructura. Aquí en América Latina todavía no estamos a ese nivel y menos entonces para ir como bloque a ponernos de tú a tú con la Unión Europea. Es ahí donde viene el gran peligro, que mi gran preocupación en este momento es pensar que esto se firme, se ratifique, etcétera, pero que a partir de 3, 4, 5, 6 años, ellos sobre todo empiecen a cambiar las reglas. Y aquí, como estamos muy acostumbrados en América Latina, que cuando cambian los gobiernos, cambian las políticas, que era un poco lo que decía la senadora, no hay como políticas de Estado que se lleven a cabo constantemente, sino que bueno, aquí el que vino, el partido ahora dijo que esto no va así, esto sí, esto no. ¿Es todo este panorama una especie de fórmula del desastre? Sí, y sobre todo que esto muy probablemente tenga como consecuencia el agravamiento de la crisis del interno del Mercosur. Porque el hecho de que puedan ingresar importaciones europeas y empresas europeas a competir con las locales implica que los encadenamientos tradicionales entre las actividades productivas de los países del Cono Sur se rompan, ¿verdad? Porque van a venir, la competencia va a ser feroz con las empresas europeas. Entonces eso va a agravar la crisis que ya existe dentro del bloque del Mercosur y va a debilitar nuestras empresas y sobre todo, va a debilitar las pocas empresas que sí son productivas en términos industriales, sobre todo en Brasil y en Argentina. Esto es un grave riesgo.
Pero no se supone que al final este tratado es simplemente de productos. El hecho de que se firme esto implicaría entonces también que empresas europeas pudieran estar viniendo a instalarse aquí, o debería ser un tratado netamente de productos con obviamente ventajas arancelarias, fiscales. Bueno, a Paraguay le convendría que de repente una empresa venga y ayude a crear capacidad acá, ¿verdad? Desarrollo tecnológico, creación de mano de obra calificada, un poco lo que hizo China con el mundo, ¿verdad? China se hizo del pobre chino que trabaja casi por muy poco dinero, atrajo todas las inversiones, aprendieron el know-how, aprendieron la tecnología, formaron a sus cuadros en todo el mundo y hoy tienen el know-how, la tecnología, el dinero y la decisión política. Entonces, nosotros pudiéramos tener una política en ese sentido, de que el que viene no viene para despojarnos, viene para ayudarnos a desarrollar capacidad. Hay, ¿no, senador, un problema también de mentalidad? Porque esto también tampoco es que es nuevo, ¿no? Obviamente desde hace muchísimos años, décadas, incluso grandes industrias, la industria petrolera, digamos, para ponerla como el ejemplo principal, las empresas extranjeras vinieron a los países, a Venezuela, a México, pero igualito se llevaban todo. Y usted ponía el ejemplo de China, pero claro, el chino a lo mejor sí tiene una mentalidad propia de orgullo de que no, tú ven, haz y ya está. Pero en América Latina precisamente existen estos cogollos en donde siempre va a existir esto, ¿cree usted? De que bueno, si viene la empresa, ven para acá, oye, pero dame a mí un poquito más y yo te dejo que tú hagas lo que da la gana y al final el país... Y volvemos al problema inicial, es la credibilidad de los gobiernos, una política de Estado que no tenemos. Y fíjate que en Paraguay tenemos una ley de protección de la industria paraguaya en las compras públicas, que no es menor. Creo que estaba en el 20% y cuando vino la pandemia aumentaron al 40%. Si eso llega a tocar este tratado, ahí sí que estamos fritos. Y con esa reflexión para finalizar, ¿qué le podemos explicar al paraguayo de a pie, el que tiene un negocio, el que trabaja en el mercado, el que es empleado? ¿De qué se puede beneficiar entonces de este famoso tratado con la Unión Europea, del Mercosur, que ve en las noticias todos los días? Así rapidito. Creo que es una oportunidad para que busquemos más información, ¿verdad? Porque uno de nuestros grandes problemas a la hora de discutir estos temas es que estamos muy desinformados, que no encontramos los argumentos para poder realmente hacer frente a todo esto. Y también estamos muy afectados por otras cosas, ¿verdad? Por esta justamente sobredosis de información. Y finalmente las cosas que importan muchas veces o que nos van a afectar en nuestra vida diaria, efectivamente, son cosas de que no sabemos. Sí, a mí me parece que es un riesgo demasiado grande que se ratifique este acuerdo, porque si bien con una posición política fuerte a favor de los trabajadores, naturaleza, se podrían tener otros resultados. La realidad concreta es que en estas condiciones y con los términos del acuerdo así como está, implica una gravísima amenaza para la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, implica una posibilidad de profundizar la situación de colonialidad de nuestro país en este nuevo contexto geopolítico de disputa por los territorios. Eso, yo creo que es fundamental que tomemos conciencia de la gravedad que tiene este momento político para nuestro presente y nuestro futuro. A ver, senadora, ¿qué le decimos entonces al paraguayo que nos está viendo y que confía también? Él tiene que confiar en su clase política también. No hay que olvidar que este gobierno, cuando hizo una campaña contra la Comunidad Europea. Se hizo una campaña de una derogación de una ley que era para una donación en el ámbito educativo para la formación de docentes. Y eso se trabajó durante 2 años también para estigmatizar a la izquierda, para la oposición, etc. Y mágicamente ahora resulta que Europa es fantásticamente importante para el Paraguay. Yo creo que ese es un tema que tiene que debatir la sociedad paraguaya para entender cómo nos manipulan, cómo nos quieren colocar una cosa u otra. Y como decía aquí la compañera con mucha claridad, tenemos que aprender a ser críticos, a
a educarnos, a debatir, pero hoy las condiciones como están son las que ese trabajador, ese que hoy se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar en Paraguay y vuelve a la noche y no tiene salario mínimo y no tiene estabilidad y no tiene este acuerdo, no le va ni le viene. Y bueno, eso es un llamado entonces para que todos los paraguayos, los que nos están viendo, pues definitivamente traten de informarse, conocer un poco más y sobre todo eso, tener perspicacia y saber distinguir un poco cuando te están manipulando o no, sobre todo en tipo de decisiones tan importantes como estas que se están tomando aquí en este país. Les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí con nosotros. La semana que viene vamos a seguir aquí en Asunción, Paraguay, con Cartas sobre la Mesa. Educarnos en cuestión de qué es lo que significa este tratado, qué es lo que te beneficia, en qué no te beneficia, y de ahí, bueno, se parte a decir o a exigir, mira, necesito esto. No le tengo mucha esperanza, yo pueblo, yo artesano, al Mercosur.